Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo por el ambiente en esta cuarta sesión, denominada Política Ambiental Municipal, la cual tiene como objetivo identificar los aspectos más importantes para definir y diseñar una política ambiental en el territorio municipal que permita proteger, conservar y aprovechar de manera sostenible los distintos recursos naturales disponibles. Agradecemos el interés tanto de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en nuestras plataformas Zoom y Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento a mi compañero el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Saludamos y damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Leticia Manzanera Herrera y Cairo, directora de Integración de Políticas Sectoriales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A continuación, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En este sentido, daré la voz a mi titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, en nombre de la Secretaría de Gobernación, INAFED agradece el apoyo que siempre recibimos de Semarnat para el tratamiento profesional especializado de la materia que nos va a ocupar el día de hoy, dentro del esquema general de diálogos por el medio ambiente, del que tenemos ahora la cuarta sesión, eh, porque la verdad no se puede tratar en una sola todo lo que tiene que ver con esta materia. La política ambiental abarca una serie de acciones, de decisiones, de medidas, de acciones legislativas, es decir, es un tema que amerita un estudio horizontal y por otro lado es una actividad que no depende exclusivamente de cada uno de nosotros ni de cada municipio. Tenemos claro que es una política que requiere concurrencia mundial, pero este tema de que lo que ocurre en otra parte del mundo influye en nuestro medio ambiente y que lo que hacemos aquí, bien o mal, también puede influir en otras partes del planeta, puede conducirnos, de hecho así ocurre con frecuencia, que vemos tan lejos de nuestra actividad individual, lo que puede hacerse, nuestra manera de influir, que al final de cuentas la tendencia de mucha gente es, pues yo no puedo hacer nada y lo tienen que arreglar los gobiernos y el mundo y las organizaciones internacionales. Y eso es un error. Ninguno de nosotros puede hacer todo, evidentemente. Es casi una verdad de perogrullo. Pero sin la concurrencia de cada una de las personas que vivimos en el planeta, el problema se vuelve mayúsculo. Hay una combinación, o mejor dicho, una concurrencia de acciones públicas y de acciones privadas. Y a nivel local, los municipios tienen mucho que hacer. De hecho, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de México señala en uno de sus primeros artículos, el artículo 8, toda una serie de funciones que corresponden al municipio
para formular, conducir, evaluar la política ambiental municipal. Y cuando hay una autoridad en el ayuntamiento interesada en que las cosas se hagan bien, se harán, en el peor de los casos, mejor si no hay intervención. Además, desde el municipio también se nos puede educar a los individuos para que cada uno de nosotros haga lo correcto. Y esto se vuelve especialmente importante en un país como México, que tiene una diversidad ecológica y de especies vegetales y animales riquísima. Es uno de los países más biodiversos del planeta. Y todo lo que dejemos ir o se pierda de esa riqueza ambiental que heredamos, perdido, no se puede recuperar, porque lo que existe, existe como resultado de millones de años de evolución. Tenemos un patrimonio heredado que debemos conservar. No se enorgullece que Semarnat designe para exponer con pleno conocimiento de estas materias a personas altamente capacitadas, como ocurre el día de hoy, que en esta materia nos va a ilustrar la maestra Leticia Manzanera Herrera, que es directora de integración de políticas sectoriales precisamente de Semarnat, y a quien vamos a escuchar con mucho respeto y particularmente con ganas de aprender. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y ahora, para dar inicio ya con la ponencia, cedo la palabra a la maestra Leticia Manzanera Herrera, directora de Integración de Políticas Sectoriales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante, por favor. Gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas. Es un gran placer para nosotros estar en estos foros y agradecemos muchísimo el interés del INAFED de difundir los temas ambientales en todos los municipios del país. Igualmente les mando saludos del doctor César Rodríguez Ortega, director general de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental, eh, que, eh, que igualmente está muy comprometido con todo este proyecto que tienen ustedes de difundir los conocimientos a través de estos ejercicios, ¿no? El día de hoy voy a tratar de hablar de lo que mencionaba el titular del INAPED, que es toda esta concurrencia y todas las competencias que hay y la importancia que tiene el municipio para el diseño de las políticas ambientales, pues es en el municipio donde estas realmente aterrizan, ¿no? Entonces voy a tratar de ir caminando sobre cuál es este aparato jurídico, legal, que sustenta las acciones que pueden llevarse a cabo en el municipio y que son fundamentales para lograr la sostenibilidad y cumplir con muchos objetivos tanto de tratados internacionales o como los ODS, que también sin esta acción de los municipios será imposible alcanzar estas metas internacionales. Entonces, si están de acuerdo, voy a compartir la pantalla para una presentación. Gracias. Regresaste. Pero no se regresó. Ahí está. Bueno, Sí. ¿sí la pueden ver? No se comparte. Ya. Ya está en eso.
Ya, muy Sí. bien, adelante, maestra. Bueno, muy bien. Ay, se atoró. Creo que no avanza. Espérame. ¿No avanza? Ya. Entonces, bueno, refiriéndonos a la política ambiental, podemos decir que la protección al ambiente y el equilibrio ecológico, como muy bien mencionaba, requieren de la intervención de todos los sectores, de los tres órdenes de gobierno, y además de ser un asunto absolutamente multifactorial, pues se involucran aspectos históricos, sociales, económicos y medioambientales. Entonces es como una mesa de billar de muchas bandas, ¿no? El poder lograr esa sustentabilidad es alinear todas estas partes, todos los órdenes de gobierno, los sectores, las actividades y todos los factores que están inmersos dentro de una sociedad o una comunidad o una localidad. Por esto, la definición de competencias para que cada autoridad asuma responsablemente sus atribuciones y cumpla con ellas es condición indispensable para alcanzar la sostenibilidad. A nivel federal y estatal, existen avances importantes en los instrumentos jurídicos y en la normatividad ambiental. Igualmente se han desarrollado instituciones cuyo objetivo es la protección del ambiente y los recursos naturales. Este avance se proyecta también en atribuciones en materias diversas que impactan directamente cuestiones ambientales. Pero sí es muy importante decir que esta materia es una materia viva, es una materia que va evolucionando. Entonces, se empezó a construir como el aparato jurídico, el aparato legal a nivel general y ha ido descendiendo poco a poco y trasminándose hasta los niveles locales, ¿no? En muchas instituciones, en muchas entidades ya tenemos instituciones que representan esta materia, bueno, en todas, y estas mismas han ido permeando a nivel local, ¿no? Entonces, esto es vivo, esto está cambiando, esto está evolucionando todos los días. La siguiente, por favor. Se atora. Un poquito lento. El marco legal en materia municipal está sustentado en la Constitución y en leyes generales, tales como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que digamos que es la rectora en términos de leyes, la Ley de Vida Silvestre, la Ley de Desarrollo Federal Sustentable, entre otras. Igualmente se sustenta en las distintas constituciones locales y en las leyes estatales. Y por supuesto, todo lo que aquí se deriva idealmente se tiene que incorporar a los reglamentos municipales. Y es con base en estos reglamentos que se sustenta la política ambiental municipal. Hay que decir que la Constitución, yéndonos a lo más general, la Constitución, desde su origen, incorpora aspectos que tienen que ver con los recursos naturales y su conservación y aprovechamiento. Tan es así que ahí está el artículo 27 de la Constitución de 1917, que obviamente después ha sufrido reformas, etcétera, ¿no? Pero aquí hay un punto muy importante, que cuando esto se incorpora en la Constitución, su intención era la de regular la explotación de los recursos con fines económicos. No había en ese momento este concepto de sustentabilidad, de conservación, de eh, aprovechamiento sustentable de los recursos. Era más bien una intención económica. No es sino hasta a partir de la celebración de la Comisión de Estocolmo en 1972 donde realmente el tema ambiental se ubica en primer plano en el contexto internacional. Es ahí donde las autoridades de todo el mundo se reúnen y reconocen la problemática ambiental como algo que hay que atender en todos, por todos, ¿no? Y se empiezan a ver estos problemas de contaminación, escasez del agua, el qué hacer con los residuos, y etcétera, etcétera. Entonces, de aquí parte
esta tendencia. Entonces, es una materia que realmente, pues no es prácticamente nueva, está en evolución, va cambiando. Nos damos cuenta cada día más de los impactos que tiene cada una de las actividades que realiza el hombre en, en el ambiente, ¿no? La siguiente. La protección ambiental, por tanto, como ya hemos dicho mucho, pero creo que esta es una de las ideas más importantes, involucra a todas las autoridades, incluidos los municipios, por supuesto, que esto es lo más importante, porque son la instancia pública más cercana a la gente. Ujú. Son los que realmente trabajan con la gente, ven las necesidades de la gente, pero ahí, de forma directa, ¿no? Y ven la dificultad de instrumentar los ordenamientos legales que se generan a nivel federal en las localidades. O sea, ¿cuál es su aplicación ahí? ¿Qué falta? ¿Por qué no llegan a veces, no? Entonces, el municipio es la instancia encargada de prestar, además, algo muy importante, que son todos los servicios públicos que permiten el desarrollo de la vida cotidiana y cuyo impacto en el ambiente también es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, el cómo se prestan estos servicios es fundamental para poder determinar una política ambiental. En este sentido, repito, es muy importante analizar el papel del municipio en materia ambiental a través de las facultades que le otorgan tanto la Constitución y la ley, como las constituciones locales y las leyes estatales, y las repercusiones ambientales de la prestación de los servicios públicos de su competencia. Hay un artículo que es el artículo 4 de la Constitución que establece como garantía individual el derecho de toda persona a un medio ambiente sano. Esta garantía que está en la Constitución obviamente es trasladada a las constituciones estatales y, por tanto, las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, deben garantizar este derecho a la población. Uh-huh. La Constitución Federal, para lograr esto, igualmente, las constituciones federales y locales asignan al municipio atribuciones relacionadas con la protección al medio ambiente y al equilibrio ecológico de manera directa. Hay otro artículo de la Constitución que es muy importante para atender el tema de la política ambiental. Nos referimos a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución, que específicamente señala las funciones y servicios públicos que tienen a su cargo los municipios. Estos son agua potable, drenaje, limpia, los mercados, los panteones, los rastros, las calles, los jardines y la seguridad pública, entre otras muchas que les asignan también en cada entidad federativa, ¿no? Esto, si ustedes lo ven, no, regresate, por favor. Esto, si ustedes lo ven, son temas que están muy, muy fuertemente relacionados con el ambiente. ¿Qué se hace con el agua? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se manejan los residuos sólidos? ¿Qué pasa qué tipo de alumbrado se tiene? En los rastros, por ejemplo, ¿qué pasa con todas las reglas de sanidad y qué pasa con los residuos que se generan en ellos? ¿Cuántas áreas verdes tienen a su disposición las poblaciones para poder disfrutar de este medio ambiente? ¿Qué seguridad hay? ¿Cómo se controla el buen uso de los recursos, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Igualmente, otras atribuciones que son muy importantes y que tiene el municipio y que son la base de la política ambiental, no nada más municipal, sino la base de la política ambiental, son los planes de desarrollo urbano y otros muchos, como puede ser la seguridad, el transporte y la movilidad vial. Digo, no es
Yo sé que tienen otras pláticas, ¿no? Que se habla específicamente del cambio climático y de las medidas de adaptación y de mitigación, de la importancia que tiene, por ejemplo, las emisiones del transporte y el uso de suelo que se le da en los planes de desarrollo urbano al territorio de los municipios, la importancia que tienen estos para poder lograr las metas que se tienen a nivel internacional como país, y no nada más como país, ¿no? Sino como bien decía, el impacto que esto tiene a nivel global. El que todo mundo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para poder cumplir con estos grandes retos que ahora sí enfrentamos como humanidad, ¿no? Y que empiezan aquí, en el municipio. Otra de las grandes atribuciones que tienen es participar en los planes y en la formulación de planes de desarrollo regional. Y esto también es muy importante porque pues el medio ambiente no respeta divisiones geográficas, o sea, no respeta la colindancia del municipio, sino que los problemas ambientales se trasladan, son generales, ¿no? Entonces, esta facilidad de poder atender los problemas regionales conjuntamente con otros municipios es muy, muy importante. Hay cosas como son las licencias y permisos de construcción, el cómo se llevan a cabo estas obras, el cómo se otorgan, en dónde se hacen, qué tipo de obras se hacen, son vitales para poder hacer un buen uso del medio ambiente. Las zonas de reservas ecológicas también, que los municipios prevean que tiene que haber zonas de reservas ecológicas en sus territorios y programas de ordenamiento ambiental para poder regular las actividades dentro del mismo es fundamental, ¿no? Y también, bueno, tienen la atribución de realizar convenios referentes a zonas federales, donde la federación les otorga las atribuciones para poder manejar estas zonas, ¿no? Se las delega. Ahora, esto todo, por ejemplo, para hacer estos convenios regionales, para recibir esas delegaciones de atribuciones de la federación, etcétera, también están contempladas en la ley y existen distintas disposiciones que permiten la descentralización de facultades en materia ambiental a favor de los municipios. La materia ambiental, como ya hemos dicho y lo vamos a repetir mucho, puede definirse como concurrente porque intervienen más de uno o los tres niveles de gobierno en los asuntos, ¿no? El artículo 73, fracción 29G de la Constitución, faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia ambiental. Entonces, con esto se garantiza la participación activa del municipio en la política ambiental. Ahora, en términos de leyes, como les decía al principio, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con fundamento nuevamente en el artículo que mencionamos anteriormente, es el cuerpo jurídico que permite la conciliación del esquema de desarrollo con una política ecológica que propicia la administración, la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales y la prevención y control de contaminación con sustento en los principios de descentralización, coordinación y concertación administrativa, y representa el parámetro de validez para la distribución y ejercicio de la competencia municipal en materia ambiental. Sostiene todo este aparato jurídico que hace que la intervención del municipio en la política ambiental sea, pues yo diría que es la base para lograr la sustentabilidad de un país. Y bueno, esta ley evidencia en su exposición de motivos, evidencia la necesidad de facultar a los estados y municipios para emitir normas jurídicas y ejercer otras atribuciones relativas a la protección del ambiente, y reconoce de manera expresa que, y esto es textual, la naturaleza de la problemática ecológica requiere en la mayoría de los casos de políticas locales que solo pueden ser diseñadas y aplicadas de manera correcta
dentro del contexto regional respectivo y acordes con la existencia de una vida política nacional. Este sistema de concurrencia se sustenta básicamente en dos grandes principios. Uno, que es la transferencia de las facultades que habían sido centralizadas en la federación y que deben ser mantenidas en un proceso gradual de cambio para que la descentralización opere exitosamente, porque también es un hecho que muchas veces se descentralizan funciones sin prever las capacidades locales en varios sentidos, ¿no? Y dos, cuando de inmediato no existieran condiciones, y esto da origen a este principio 2, que es cuando de inmediato no existieran condiciones adecuadas para el cambio, fueran atendidas estas con el concurso de la federación a través de convenios de coordinación y de delegación, de modo que paulativamente pudiera ampliarse el cambio de facultades a transferir a las entidades federativas y municipios. Entonces, cuando esto puede ser algo gradual, pero es algo que se tiene que hacer. Y cada vez tiene que ser mayor el número de atribuciones que se facultan a los municipios. El capítulo primero de la LEGEPA establece las competencias en materia de gestión ambiental. Básicamente, como ya se mencionó, el artículo 8 señala las facultades que corresponden a los municipios, entre las que destacan algunas como son, y esto es súper importante, la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal. Entonces, esta atribución del municipio establece que cada municipio sí debe tener esta política para atender todas estas cosas y todas las atribuciones que los distintos instrumentos jurídicos y leyes le asignan. Número 2, la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción ambiental, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los estados. O sea, su participación en esta parte de restauración del equilibrio ecológico es vital, sobre todo para aquellas zonas que no son de atribución federal. A lo largo de la LEGEPA también existen otras atribuciones municipales que están diseminadas en el articulado general de la misma ley. Entre estas, por ejemplo, está la de promover en el ámbito de su competencia, y esto es muy importante, la utilización de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de política urbana y ambiental para poder proteger y usar sustentablemente los recursos o inducir hacia ello. También es fomentar investigaciones científicas y promover programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas, entre muchas otras. Esto, como ven, es muy, muy importante porque como bien decían, el problema del medio ambiente es un problema global y todos vamos a sufrir sus consecuencias. Pero el decir yo no puedo hacer nada porque mi ámbito de injerencia es pequeño, pues no puede ser. Porque también en ese ámbito pequeño en el que vivimos, en pequeño o grande, ¿no? Dependiendo de la localidad donde se viva, pero no importa. Ese ámbito de comunidad en el que se vive es en el donde se sufren las consecuencias de este mal ambiente, ¿no? O sea, lo vivimos cotidianamente. Por tanto, tenemos que hacer lo posible para limpiar nuestra propia casa, para ordenar nuestra propia casa. Independientemente de lo que se haga en otros contextos, tenemos que asegurar que lo que a nosotros nos toca, lo tenemos que hacer pensando en el equilibrio y en el uso adecuado de los recursos del territorio y de todo lo que implica la sostenibilidad. Igualmente, como hay esta alineación de los instrumentos jurídicos, así como el artículo 8 de la LEGEPA
establece estas atribuciones a los municipios. Normalmente las constituciones estatales establecen las atribuciones de los ayuntamientos en la materia casi como si transcribieran el artículo 8, haciendo precisiones propias de la jurisdicción local, como puede ser el aprovechamiento sustentable de la zona en específico, la conservación. Obviamente establecen atribuciones de ahorro, reciclaje y reuso de aguas, hacen especificaciones sobre lo que puede ser la captación de lluvia o el uso del agua de lluvia, sancionan las realizaciones de actividades hasta la contaminación, ¿no? Que tiene que ver con la más simple, que tiene que ver con, por ejemplo, las actividades ruidosas, así como las emisiones provenientes de aparatos de sonido que violentan la norma mexicana respectiva. Es en los municipios donde pueden hacer ese tipo de aplicación de la ley tan puntual, ¿no? Así. Las leyes generales, que son normas expedidas por el Congreso de la Unión, que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes, sientan las bases para hacer su regulación. De ahí que no pretenden agotar la regulación en la materia respectiva. Esto es importante porque no nada más es la ley GEPA, sino que hay muchas leyes generales o varias leyes regionales que también contienen atribuciones para el municipio y responsabilidades y que guían o que deberían guiar la elaboración de la política ambiental municipal, ¿no? Algunas de estas leyes asignan estas atribuciones y su participación es vital. Una es la Ley General de Vida Silvestre, otra la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la ley de tanto a nivel federal como estatal y la ley de asentamientos humanos y de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, hay unas que están muy relacionadas con temas ambientales, pero hay otras que no necesariamente se relacionan con temas ambientales, pero que tienen atribuciones que apoyan y aportan a la política ambiental. Y bueno, esto es muy interesante porque está todo este andamiaje jurídico a nivel federal y estatal, pero también hay que destacar que hay varios municipios, hay muchos municipios que de acuerdo con el fundamento legal en la atribución respectiva que les otorga la Constitución y las constituciones estatales, etcétera, lo han reglamentado en sus propios, en sus propios reglamentos municipales y ya es un ordenamiento explícito para estos municipios. Que yo creo que esto es a lo que se debería de tender, a tener estos reglamentos municipales alineados con todas estas leyes de tal manera que reflejaran las atribuciones que las leyes les otorgan. Bueno, atribuciones y responsabilidades, ¿no? Sí, así. Ahora, también hay que destacar esto, ¿no? La conservación y la protección del ambiente, pues todos sabemos, es una tarea inacabada. Requiere de un análisis permanente sobre cuál es la forma más eficaz y eficiente de distribuir las funciones y obligaciones entre autoridades. Y también el derecho al ambiente adecuado se topa en muchas ocasiones con actividades productivas muy importantes para cada una de las localidades, pero cuyo impacto superan el ámbito municipal. O sea, es un tema también importante, ¿no? Porque lo que se decide en el municipio supera el impacto que tiene al municipio, ¿no? Entonces, esto pues es un factor de mucha responsabilidad. Y bueno, aquí nada más detallando algo que ya les había comentado y que yo supongo que todos ustedes dominan, que es el artículo 115 de la Constitución, perdón, atribuye gran parte de la prestación de servicios públicos a los municipios. Ya los habíamos mencionado, pero bueno, estos son muy puntuales, ¿no?
Es el agua potable, el drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques, jardines y su equipamiento y seguridad. Perdón, ahí se me fue. Y bueno, obviamente las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Como ya mencionamos, pero esto también hay dos cosas que que yo creo que es muy importante reiterar. Una es la concurrencia, el impacto que tiene el municipio, su acción local, cómo impacta a nivel macro también, y el contenido ambiental de la prestación de los servicios cuya atribución está específicamente determinada para ellos. Entonces, este gran contenido ambiental que tienen magnifica las responsabilidades de los municipios en la materia. Es en este nivel donde, por ejemplo, recae el deber de prevenir y eliminar la contaminación por ruido, vibraciones, olores, emisiones, luminosidad y muchas otras cuestiones. En la prestación de estos servicios está la conexión más importante entre los problemas ambientales y las actividades productivas que se gestan en su territorio, lo que demuestra pues esta gran responsabilidad que tienen para atender la problemática ambiental y lo importante que son en la definición de sus políticas de cómo conducen estas actividades productivas o cómo llevan a cabo estas atribuciones que les son conferidas. Ejemplos de lo anterior puede ser el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Al día de hoy, las ciudades más grandes sabemos que cuentan con sistemas de saneamiento conforme a la norma oficial mexicana. Esto ha permitido reducir la tolerancia a la contaminación y se han instrumentado sistemas novedosos de financiamiento para tal fin. No obstante, no en todos los municipios se puede o se está aplicando esta NOM, ni se está aplicando el tratamiento de aguas residuales como se debiera. Y muchas veces es por esta falta de financiamiento. Entonces, lo interesante aquí es que siempre tiene que haber esta coordinación para poder ver cómo se hace para avanzar en estos temas hacia lo que se está determinando como la mejor opción de tratamiento que haya viable. Otro gran ejemplo es el servicio de limpia, que se ha ampliado a la disposición final de residuos. Ya no nada más es recoger los residuos, sino es qué se hace con ellos, cómo se dispone de ellos. Ahora es una obligación que los municipios cuenten con rellenos sanitarios, que cumplan con especificaciones técnicas relativas a las emisiones de gases y contaminaciones de mantos freáticos con lixiviados. Entonces, la prestación de los servicios se ha venido complicando, se ha venido poniendo, se le han venido poniendo mucho más requisitos, pues porque se ve el impacto que tienen en los factores de contaminación, de emisiones, de pérdida de biodiversidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada vez se vuelven más estrictos y por esto en las políticas ambientales del municipio se tienen que considerar estos factores, pero además tiene que haber otros donde se pueda crear esquemas de financiamiento que hagan tanto públicos como privados, que haga posible el cumplimiento con este tipo de requerimientos. Otro que tal vez pareciera simple, pero que es fundamental, es el tránsito. El tránsito, que es una obligación, hacer los programas de tránsito, que son una obligación de los municipios, pues tiene una gran relación con las emisiones que se generan en ese municipio, con los factores de contaminación de aire y de emisiones de gases de efecto de CO2. Y también, por ejemplo, algo que parecería también no, pues no, pues sí es muy relevante, iba a decir, no tan relevante, pero no, sí tiene mucha relevancia, que son los parques y áreas verdes
el impacto que tienen en el buen vivir de la población, el hecho de que puedan disfrutar estas áreas verdes, de que puedan convivir, de que el ecosistema que tienen alrededor les permita hacer uso de los servicios ecosistémicos que estos prestan, como la relajación, como el deporte, como la convivencia, es fundamental para sentirse bien y ser garante de este derecho a un medio ambiente sano. La siguiente, por favor. Ahora, muchos de los problemas que confrontan los municipios, como son basura, contaminación ambiental, transporte, todo esto que ya dijimos, y que muchas veces es efecto de la misma conurbación, exigen lo que mencionamos, que es buscar soluciones conjuntas entre todos aquellos municipios que están conurbados. O sea, tenemos que trabajar en lo colectivo, en lo común, en lo que une a varios para poder resolver estos problemas, porque es difícil que un solo municipio pueda atender toda esta problemática sin el apoyo de todos los que están alrededor y sin el trabajo conjunto. Por eso, los municipios tienen necesidad de llevar programas y proyectos compartidos para solucionar problemas comunes. Esta facultad, como ya dijimos anteriormente, se las otorga el artículo 115, fracción 3, que es establecer estos mecanismos de cooperación que permitan la suma de esfuerzos para hacer frente a problemas comunes, pero con soluciones compartidas. Creo que esta es otra de las cosas que se tiene que acentuar muchísimo en términos de la política ambiental municipal. Estos mecanismos de cooperación se tiene que hacer mucho uso de ellos, ¿no? Porque sí, es juntar los esfuerzos y solucionar problemas comunes que son muy difícil de afrontar con, individualmente, porque exceden, porque trasladan las fronteras de los municipios, ¿no? Todo esto que hemos estado mencionando, pues pone en evidencia algo que es una verdad muy, muy fuerte, ¿no? Las responsabilidades de los municipios y el impacto de su política en el medio ambiente es inmensa, o sea, es muy, 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 muy grande. Yo creo que no se le da nunca la dimensión, o sea, no, en el discurso no se le da la dimensión que tiene, pero es muy grande. Pues son los encargados de solucionar los problemas locales y de aportar soluciones de problemas globales. O sea, si no se atienden estos problemas locales, las soluciones de los problemas globales nunca se van a alcanzar. Si su contribución es imposible alcanzar la sustentabilidad, ¿no? Nosotros en Semarnat, nosotros en Semarnat este, tenemos un ejemplo muy interesante. Okay. Nosotros estoy pensando cuánto tiempo tenemos, porque quisiera platicarles de una experiencia que tenemos en Semarnat. Si quieres, en Semarnat, eh, junto con la AFD, que es la Agencia de Cooperación Francesa, desde hace muchos años, 5 o 6 años, se ha iniciado un proyecto que se llama BioConnect. Este proyecto busca impulsar lo que se denomina el manejo integrado del paisaje. El manejo integrado del paisaje, en la siguiente no sé si se define, el manejo integrado del paisaje lo que busca es reducir la fragmentación de los hábitats de las especies de la vida silvestre, garantizando la integridad de los procesos evolutivos, ecológicos y la capacidad de las poblaciones de una distinta especie para interactuar en el paisaje, así como preservar los servicios ecosistémicos, los cuales son indispensables para el bienestar humano. Pensando en esto, ha habido una motivación del sector ambiental para contar con una política nacional de manejo integrado del paisaje, conectividad, que permita tomar en cuenta esta interacción entre los diferentes elementos del paisaje por medio de la articulación de instrumentos de planeación y gestión, facilitando así la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales, promoviendo el desarrollo sustentable.
Bueno, lo que les quería platicar es que esto es un proyecto que inicia hace 5 años y lo primero que se trata de hacer es revisar los instrumentos generales ambientales, instrumentos jurídicos ambientales, para ver si esta visión de manejo integrado podría ser incorporado a ellos, manifestándolo como tal, ¿no? Como ya un concepto, como, así como se conocen los corredores biológicos, pues tener este concepto de manejo integrado del paisaje en la ley y que se conociera, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo pues fue hacer este peinado a los instrumentos jurídicos federales y generales para ver en dónde se tendrían que modificar para incorporar esto. Esto sigue siendo un proyecto, pero es interesante porque entonces, una vez que se hace esto, nos damos cuenta que para que esta política pudiera materializarse, una vez hecha esta primera como revisión de los sistemas jurídicos federales, se tenía que ir a los sistemas jurídicos estatales, ¿no? Hubo varios estados que colaboraron en el proyecto y que de hecho sí hicieron modificaciones para incorporar esta visión en sus instrumentos legales, como es el estado de Jalisco o como es el estado de Sonora, que se hicieron algunas modificaciones al respecto. No obstante, en su tercera etapa, pues se vio que para que realmente esta política pudiera ser viable, se tendría que incorporar este manejo integrado del paisaje a la política ambiental municipal. Y así también como definirlos y atribuir ciertas competencias a los gobiernos municipales para que así lo pudieran hacer. Esto fue interesante, si quieres seguirle. Esto fue interesante porque promovió el hacer una revisión de todos los instrumentos que tiene el municipio para instrumentar una política ambiental, como puede ser esta del manejo integrado del paisaje, ¿no? Y entonces se fue revisando cada uno de los instrumentos y se fue viendo qué aportación tan importante podría tener para poder hacer esto. Por ejemplo, se vio el ordenamiento ecológico del territorio, ¿no? Y la importancia que tiene para que en su definición se tratara de captar el concepto de manejo integrado del paisaje, o sea, ponerlo explícitamente en los ordenamientos ecológicos locales. Otra, por ejemplo, era los condicionantes que se ponen en las autorizaciones en materia de impacto ambiental. Es decir, que se tratara de decir que dentro de del proyecto que se está presentando con respecto a la manifestación, se viera cuál va a ser el impacto de en esta integración del paisaje, cómo la va a promover o cómo la va en un momento dado a obstaculizar, ¿no? Otro gran punto eran, por ejemplo, las áreas verdes de los espacios públicos municipales, porque estos espacios son muy importantes para lograr esta continuidad en zonas urbanas, en zonas periurbanas, en zonas conurbanas y en las mismas localidades. Y obviamente también tendría que incluirse en los programas municipales de desarrollo urbano. Entonces, son instrumentos que el municipio cuenta con ellos y que para poder materializar una política nacional tendrían que incorporarlo a estos instrumentos, porque si no se incorpora a estos instrumentos, difícilmente una política así o un concepto así podría permear a nivel nacional, ¿no? Dentro, obviamente, como ya dijimos, también hicimos una revisión de todos estos otros, ¿no? Como son los estímulos fiscales para la conservación. Es decir, qué posibilidades tuviera el municipio de hacer de otorgar ciertos beneficios a a aquellas personas, a aquellas empresas que promueven esta visión de manejo integrado del paisaje. También se veía la posibilidad de aterrizar un programa de pagos por servicios ambientales. O también, cuando les decía yo que se está trabajando mucho en hacer nuevos esquemas financieros para la promoción y para incentivar
acciones ambientales dentro del municipio, pues también la consolidación, por ejemplo, de fondos verdes o fondos ambientales y ver cuál podría ser la concurrencia de estos fondos verdes o fondos ambientales. Obviamente la promoción de comités ambientales. Entonces, fue una revisión de cada uno de los instrumentos y la verdad es que nos dimos cuenta de la riqueza que se tiene para poder y de lo importante que es y lo fundamental el hacer uso de estos instrumentos que se tienen para poder aterrizar políticas nacionales exitosas. Esto sigue siendo un proyecto, no es que ya esté, pero se sigue trabajando en ello, se está trabajando con varios municipios en el sentido de tratar de hacer como trajes a la medida de que a los municipios que sí les interesa el concepto de manejo integral del paisaje pudieran ver cómo pueden modificar sus reglamentos municipales, sus programas de desarrollo urbano para poder impulsar este concepto, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo esta concurrencia y de cómo esta importancia que tiene el municipio para la atención de la política ambiental. Pues yo creo que por términos de tiempo, aquí, bueno, no sé si todavía hay tiempo, pero hay algunas conclusiones muy rápidas, que es algo que vamos a seguir siendo un poco reiterativos, pero pues la política ambiental tiene que ser instrumentada a nivel local para alcanzar el desarrollo sustentable. O sea, yo con esa conclusión que parece muy simple, pero creo que es como todo, es la base de todo, ¿no? O sea, si no se instrumenta ahí, nunca vamos a lograr el desarrollo sustentable. Otra sería que los instrumentos municipales tienen su fundamento en la concurrencia, que es la otra cosa que yo quisiera dejar muy marcada también, que es concurrencia, 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 y las leyes generales que directamente atribuyen facultades a los municipios. La normatividad ambiental municipal debe fortalecer las disposiciones en materia de ordenamiento ecológico del territorio local, pues solo a través de esta se logra la sustentabilidad. O sea, es un instrumento que está ahí, que algunos han utilizado muy bien y ha tenido un impacto muy positivo y otros todavía no lo utilizan tanto, pero pues sí sería un llamado a que lo incorporen como base de la política ambiental municipal. No sé si hay otra. Y bueno, nuevamente esto, ¿no? Que la política ambiental municipal es transversal a gran parte de sus atribuciones y debe cruzar con su normatividad en diversidad de asuntos, como son los asentamientos humanos, los planes municipales, el transporte, la construcción, etcétera. Pues muchas gracias, pues yo aquí lo dejaría y pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por esta gran ponencia, maestra Leticia. Y pues bueno, por brindarnos toda esta importante información. No he detectado ninguna pregunta de nuestros participantes, pero bueno, todavía es tiempo. Los invitamos a que nos pongan en el chat alguna pregunta, algún comentario que tengan sobre el tema. Mientras, no sé si nos quiera compartir algunos comentarios finales, maestra, respecto al tema. Bueno, pues algunos comentarios finales. Nuevamente, agradezco muchísimo este esfuerzo del INAFED, porque de verdad, la incorporación de los municipios a el logro del desarrollo sostenible es vital, ¿no? Y sabemos que se enfrentan muchas cosas porque, bueno, tenemos conciencia de eso. Muchas veces los que estamos, y ustedes también están en los sistemas federales, ¿no? Y que se hacen las leyes federales y los proyectos desde la dependencia federal, cuando vas al territorio es cuando te das cuenta que algo falta, ¿no? Entonces, esta concurrencia de verdad es fundamental. Y sí quiero decir que la Semarnat en esta administración sí está haciendo un esfuerzo muy grande para darle más importancia a lo local. Bueno, no más, la importancia que tiene y que debe tener. Y sí, atendiendo a esta problemática, casi todos los programas y proyectos que se están desarrollando empiezan de abajo hacia arriba. O sea, tomando en cuenta muchísimo a la localidad, se ha hecho un esfuerzo muy grande por promover los ordenamientos ecológicos del territorio, por a ver cómo se hacen, cómo se crean esos esquemas de financiamiento para los rellenos sanitarios, por ejemplo, etcétera. Entonces, de verdad,
indispensable. Entonces, el hecho de que estén aquí muchos municipios conectados y que se pueda llevar esta información a ellos y que podamos tener estos espacios de diálogo y todo, creo que son fundamentales, ¿no? Ujú. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, por acá ya nos empezaron a llegar algunas preguntas. Bueno, Evelyn Martínez nos pide que si nos puede proporcionar sus datos Sí, claro. de contacto aquí en el chat. Eh, entonces, bueno, mientras si usted quiere colocarlos, M. Reyes, no sé su nombre, dice, quisiera más datos sobre la última estrategia que menciona, es muy interesante. Lleva 5 años y no la conocía. Sí, les decía, de esta estrategia se las comenté como un ejemplo porque no es algo que ya se haya concluido, ¿no? Es un proyecto que se llevó a cabo, todavía no está consolidado. Ahorita está a nivel proyecto nada más. Se hicieron estas propuestas de modificaciones tanto a leyes federales como a leyes estatales, como a reglamentos municipales. Se hizo un análisis de los instrumentos que venían, pero con todo gusto a quien esté interesado, les digo, no es algo que ya esté operando, pero sí se quiere manejar este concepto de manejo integrado del paisaje por lo que implica. Y que además, bueno, aunque no se llame así, es algo que es muy importante, esta conectividad, ¿no? De los ecosistemas es muy, muy importante, pero a quien esté interesado, con todo gusto le puedo proporcionar información, le puedo dar, por ejemplo, eh, el primer resultado de este análisis de los instrumentos municipales que se hizo para su conocimiento. No es que sea algo oficial ya, porque es un proyecto en el que seguimos trabajando, ¿no? Entonces, por eso no se conoce. Hay algunos municipios que han participado como parte del proyecto, como pilotos, y al que quiera, con todo gusto, sí podemos darle más información al respecto, entendiéndolo como un proyecto. Uh-huh. Gracias, maestra. Norma Gutiérrez pregunta, ¿dónde puedo consultar el proyecto BioConnect? Conmigo, ahí están mis datos. Uh-huh. La información que quieran, con todo gusto. Muy bien. Margarita Segura, la felicito. Muchas gracias por la información. Excelente ponencia. Pedro Valdés pregunta, ¿nos podrían enviar un formato de acuerdo que cumpla con la normativa como la ley para realizar un reglamento del medio ambiente? Apagó su micrófono. Adelante, maestra. Sí. Un formato como tal no lo tenemos nosotros. Tampoco estoy pensando quién lo podría tener. Creo que no existe como tal, así. Pero bueno, sí, no, desgraciadamente no me podría comprometer a tener un formato así. Pero les digo, déjenme consultarlo. O sea, yo no lo tengo, sinceramente, pero puedo consultarlo al interior de la dependencia a ver si alguien cuenta con algo parecido. ¿Sí? Eso sí podemos hacerlo. Gracias, maestra. Nos pregunta Isaac vía Facebook. Dice, ¿existe actualmente un programa de apoyo para los municipios que quieran elaborar el programa de ordenamiento ecológico territorial y el programa municipal de cambio climático? Sí existen varios apoyos. Hay apoyo técnico, básicamente, de acompañamiento a la elaboración de los ordenamientos, y con el INEC se trabaja también con aquellos municipios que quisieran elaborar sus programas de cambio climático. También hay apoyos que da el INEC, sobre todo técnicos, ¿no? Y de acompañamiento. Uh-huh. Sí los hay. Muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, con esto concluyó las preguntas que nos dejaron. Ya usted nos hizo favor de poner sus datos. Hay muchos interesados, entonces bueno, yo creo que por ahí la contactarán. Entonces, pues sin más, ya daríamos paso a nuestro cierre. En este sentido, le voy a dejar la palabra al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Muchas gracias a todos. Gracias a usted.
Pues maestra Leticia, muchas gracias. Antes que nada, por su presentación, pues nos ha expuesto puntos muy interesantes, destacando pues algunos que son fundamentales, como es precisamente partir del marco normativo, ¿no? Que es la base para poder instrumentar una política en materia ambiental y que se haga también con base en la planeación, ¿no? Tomando en consideración los distintos instrumentos de planeación y yo creo que son dos aspectos muy importantes a considerar, tomando en cuenta que el instrumento rector de los gobiernos municipales, pues es su plan de desarrollo municipal. Y que a partir de ahí es donde se establecen pues las distintas estrategias que se van a llevar a cabo para alcanzar determinados objetivos. Entonces es muy importante que se parta de ahí porque a veces no existe esa vinculación entre las propias acciones que se llevan a cabo en las áreas municipales y lo que viene establecido en el plan municipal. Entonces es importante que se pueda partir de ahí. Pero también hay que considerar pues otros aspectos, ¿no? Porque en ocasiones pues se elaboran los planes municipales de desarrollo, pero en ocasiones no contemplan todos los aspectos, a veces por la premura que tienen que entregar sus planes para que pues puedan estar vigentes a tiempo, etcétera. Pero que sí es importante considerar. Pienso, por ejemplo, en materia de coordinación tanto con gobierno estatal, en gobierno federal, para instrumentar acciones o para definir acciones, estrategias, etcétera, pero también entre municipios. Ahí, entonces, es importante el poder identificar qué se puede hacer o cómo se puede hacer para poderse coordinar con otros municipios en materia de la política ambiental municipal, ¿no? Que yo considero, pues, es uno de los aspectos fundamentales, dado que, pues, el territorio, pues, es un territorio que se comparte y que comparten muchas problemáticas, ¿no? Hablemos del caso de un río que atraviesa un municipio y atraviesa otro y atraviesa otro y que en muchas ocasiones es un río que viene contaminado y que afecta a un municipio, que a lo mejor se genera esa contaminación en un municipio que está atrás, y muchas otras situaciones o cuestiones que se dan en este sentido, ¿no? Que es importante considerar. Y ahí, pues yo más bien tendría una consulta, una pregunta. Eh, ¿Qué hacer o cómo considerar, pues, este aspecto de la coordinación intermunicipal para poder definir la política municipal ambiental? ¿Qué tan importante es qué es lo que se debiera hacer para poderse coordinar con otros municipios? No sé si nos pudiera orientar al respecto. Bueno, como se mostró en la presentación, estos acuerdos de coordinación se están establecidos en la ley, ¿no? Entonces, creo que eso se acentúa mucho porque se tiene claro, como ya lo dijimos, que los problemas ambientales trascienden los límites de cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, y yo creo que sabiendo que hay hasta artículo de la Constitución, de la Legeta y de todo que invitan o que llevan a esta coordinación, y sabiendo también que la evidencia nos está mostrando que las soluciones no pueden ser netamente locales, ¿no? Porque los problemas son amplios, son hasta globales, y que lo que hemos estado haciendo de cerrarnos no ha sido la solución. Ujú. Y como bien, como decíamos, este es un movimiento vivo. El movimiento del medio ambiente es un movimiento vivo, está cambiando día con día. La importancia que tiene ha ido creciendo porque estamos enfrentando los problemas de no atenderlo, ¿no? Y que como lo hemos venido haciendo por muchos años, pues ha funcionado algunas cosas, pero muchas no han funcionado porque los problemas no se están solucionando, se están agravando. Y una de esas cosas es la coordinación. O sea, lo que ya es un hecho, así como ya está probado el cambio climático, está probado que los problemas ambientales no se solucionan sin concurrencia y sin coordinación, porque no puedes parar los efectos y no los puedes circunscribir a un lugar. ¿Qué pasa, por ejemplo, y les pongo un ejemplo, ahorita nosotros, aquí los chilangos, ¿no? Que tenemos contingencia ambiental el día de hoy.
o sea, a lo mejor esta contaminación se está originando aquí en la Ciudad de México, pero le está llegando a Morelos, y le está llegando a Hidalgo, y le está llegando a todos. Porque hay una CAME, porque hay una Comisión Metropolitana del Ambiente donde participan 5 estados, porque nos dimos cuenta que no se puede solucionar solo. Y entonces es como tratar de llenar una cubeta que tiene un hoyo, ¿no? O sea, tú le puedes meter y meter y meter, pero si no le pides a los de alrededor que te ayuden a tapar el hoyo, la cubeta se va a vaciar. Y eso nos lo está enseñando la evidencia empírica. Y eso es este cambio, esta materia viva que tiene la política ambiental, porque entonces dices, para poder subsanar mis problemas me tengo que coordinar. Y eso es algo que las autoridades ambientales de cada municipio tienen que empezar a prever e impulsar. La buena noticia es que tiene los instrumentos jurídicos para hacerlo, tiene las atribuciones para hacerlo. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué falta? Pues las ganas de hacerlo, el acercarse a los de junto para poder solucionarlo, ¿no? Y te digo, es algo que ya está pasando en muchos lugares. Un ejemplo es la CAME, ¿no? Ahorita hay una contingencia. Entonces compartes lo bueno y compartes lo malo, que también eso es un riesgo. Porque entonces, pues la CAME también dice que todos vamos a estar en contingencia, ¿no? Entonces hay medidas que igual a los otros estados no les gusta, igual a los otros estados no les gustaba verificar. Pero si quieren llegar a la Ciudad de México, tienen que verificar. Entonces, también eso tenemos que ser muy realistas. Se comparten los beneficios y se comparten los costos de hacer las cosas. Pero cuando se comparten los costos, también se aminoran, ¿no? O sea, no nada más los beneficios. Y es ir pensando nuevo, salirte de la caja. ¿Qué tenemos que hacer diferente? Porque te digo, lo que sí es una realidad es que lo que hemos hecho no ha funcionado al 100. Y todos lo sabemos, todos nos estamos enfrentando a problemas, nos estamos viviendo día a día. Entonces, hay que salirse un poco de la caja. Y si antes no me coordinaba, a lo mejor ahora sí me tengo que coordinar y sí lo tengo que tener claro como tal. Uh-huh. Exacto, exacto, muy bien. Sí, también pues considerar que no solo se debe de tener esta visión vertical de arriba hacia abajo, ¿no? Desde el municipio hacia los ciudadanos, sino que debe de retroalimentarse, ¿no? También es otro de los aspectos que hay que considerar, acercarse a las comunidades, identificar problemáticas para que a partir de ahí se pueda definir la política municipal, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues también el trabajo de escritorio es muy bueno, muy interesante, pero que se fortalece en la medida en la cual, pues, nos acerquemos a las comunidades y veamos qué problemas en concreto tienen, ¿no? Porque pues, nosotros tenemos una perspectiva muy particular de lo que está sucediendo, pero que en la medida en la cual nosotros podamos tener este conocimiento particular de lo que padecen las comunidades, pues entonces podremos diseñar mejores instrumentos de acuerdo ya a esas necesidades específicas que existen en el municipio, considerando que en cada municipio pues existen necesidades muy concretas según las características propias del municipio, que por lo mismo, pues no se puede diseñar así como que un paquete igual para todos los municipios, porque cada municipio es único y tiene sus propias problemáticas, incluso de cara al cambio climático, ¿verdad? No es lo mismo un municipio costero que un municipio serrano, un municipio que está en el desierto, cada uno tiene sus propias problemáticas, sus propias necesidades, y entonces así es como habría que revisar, ¿verdad? Sí, y yo te diría una cosa que creo que es importante, ¿no? Así como todo lo relacionado con el medio ambiente es algo que está evolucionando continuamente y que todos los días se descubren cosas nuevas, lo mismo pasa con el desarrollo municipal. O sea, la importancia que tiene y el impacto que tiene muchas cosas que antes no se consideraba como tal, se están haciendo evidentes, ¿no? Entonces el papel del municipio pues tiene que ir creciendo, pero también tiene que tener los mecanismos de apoyo para que pueda crecer. Y en eso viene esta concurrencia y viene esta coordinación con los iguales también, ¿no? Esta coordinación horizontal, porque para desarrollarse lo requiere, para poder hacer cumplir más de sus atribuciones, porque también es muy fácil aventarle atribuciones, ¿verdad? Pero ¿con qué? ¿Dónde está la capacidad técnica? Pues dame la capacidad técnica o ayúdame a formar la capacidad técnica para hacerlo, ¿no? Y para eso se tiene que hacer esta coordinación, estos acuerdos de delegación,
y a veces un poco el prueba y error, ¿no? Porque puede que sí de repente haya una atribución que se le suelta al municipio, pero no se le suelta con todo lo que implica cumplirla. Pero entonces, ok, reconocer que a lo mejor la puede hacer el Estado, pero que el municipio se va a apoyar en esa actividad que hace el Estado para poder cumplir con su responsabilidad. Entonces es como ir y venir, ¿no? Es ir creciendo y ir cambiando. Exacto, así es. Sí, ahí hay muchos, entonces, elementos que hay que tomar en cuenta, considerar y sobre todo, pues hacer, ¿no? Que yo creo que es una de las partes importantes, porque si bien se ha remarcado esta parte de la planeación, pues la planeación sirve siempre y cuando, pues, hagamos cosas, que todo eso que tenemos nosotros en papel, pues se refleje en acciones concretas, ¿verdad? Bueno, pues, de nuestra parte, pues sería todo. Queremos nuevamente agradecerle, maestra Leticia Manzanera, por su excelente exposición, considerando que pues esto es uno de los elementos fundamentales, de los elementos pilares, digamos, para el tema de medio ambiente, en donde pues debemos de partir de ciertos elementos necesarios, como es el marco normativo, como es la planeación para poder desarrollar una adecuada política ambiental municipal, ¿verdad? Entonces, nuevamente, muchas gracias, maestra. Sin lugar a dudas que lo que se ha revisado hoy, pues es uno de los elementos esenciales dentro de este gran tema de medio ambiente. También, bueno, comentarle a nuestro auditorio que, pues, esta es la cuarta sesión en materia de estos diálogos por el medio ambiente, en donde, pues, lo que queremos nosotros, pues, es llevarles diversos temas que contribuyen a poder diseñar, pues, mejores instrumentos, mejores políticas en materia ambiental, pues, para poder atender las diversas problemáticas que existen en sus municipios. Tenemos pendientes todavía varios diálogos en materia de política ambiental municipal. Les pedimos estar atentos. El siguiente diálogo es en materia de eficiencia energética y medio ambiente, que lo estaremos haciendo en los próximos meses. Ahorita por cuestiones que tienen que ver con el proceso electoral, pues estamos ahorita definiendo fechas. Sin embargo, les pedimos, por favor, que se mantengan atentos para poder atender estos diálogos que siguen, ¿verdad? Agradecerle a nuestro auditorio por su atención, por su participación en esta sesión, esperando que lo que revisemos en estos diálogos, pues pueda servirles en este caso concreto en materia de medio ambiente, pues para poder diseñar estos instrumentos que sean acordes a las necesidades municipales. Y sin más, nuevamente, maestra Leticia, muchas gracias a nuestro auditorio, a nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle, les agradecemos su atención y pues que tengan muy buena tarde. Hasta luego.